guerrilleros españoles no eran patriotas perfectos. Ni falta que hacía, unos solo querían llevarse algo de pan a la boca, otros sobrevivir un día más, pero juntos lograron ralentizar al ejército más poderoso de Europa. Imagina a Napoleón mirando un mapa que ya no funciona. Imagina esas columnas uniformadas, diseñadas para avanzar como un mecanismo de relojería, perdiendo minutos, horas y días. Porque alguien ha hecho desaparecer el grano de los graneros, porque los correos no llegan, porque cada desfiladero es una emboscada posible. Hola, soy Sergio Pedro Viejo, soy abogado, politólogo y un aficionado a la historia más. En este canal hablamos de los momentos más importantes de la Revolución Francesa y del Imperio, con la colaboración de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos. O en el vídeo de hoy vamos a hablar de Guerrilla, de Antonio Carrasco de la editorial Despertaferro. Así, bienvenidos a una época de intriga, ambición y poder. Bienvenidos a la era napoleónica. En España fue básicamente el agujero negro del Imperio Napoleónico. Napoleón pensaba que iba a ser un paseo militar, pero acabó atrapado en un pozo que se tragaba soldados, dinero y prestigio sin parar. Las cifras hablan por sí solas. Hasta 370.000 franceses tuvieron que ser enviados a la península, y muchos terminaron haciendo trabajos que no daban ninguna gloria. Historiadores como David Gates o Charles Slate lo resumieron muy bien. Ningún otro frente desgastó tanto al imperio con tan poquito rendimiento. Cuando Hollywood o Netflix cuentan la caída de Napoleón, siempre se quedan con dos postales, la nieve de Rusia y la derrota en Waterloo. España suele quedar reducida a una nota al pie, algún cura con trabuco o alguna escena de los fusilamientos del 3 de mayo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Rusia es espectacular, Waterloo tiene héroes y villanos en un impresionante campo abierto, pero la guerra en España fue una pesadilla no mucho menos cinematográfica? Desgaste, emboscadas, hambre, caminos cortados. Quizá algún productor puede pensar que se trataba de una guerra gris, sucia y descentralizada que no cabe en una batalla épica de 2 horas. Pero lo cierto es que España fue la hemorragia previa. Cuando Napoleón marchó hacia Moscú ya llevaba 4 años desangrándose en la península, obligado a movilizar cientos de miles de veteranos contra paisanos, curas, arrieros, estudiantes y mujeres que se echaron al monte porque no querían renunciar a su mundo. El propio Napoleón al final lo terminó reconociendo. Esta guerrilla consumió recursos, tiempo y reputación al emperador, y es que fue aquí donde se acabó con el mito del imperio invencible. Y esto es lo que nos cuenta Antonio Carrasco en el libro de Guerrilla, donde se ha propuesto analizar el movimiento que dio pie o que fue el síntoma más legendario de la resistencia española. Cuando pensamos en un guerrillero de 1808 solemos imaginarnos al típico paisano heroico con bigote, faja roja y escopeta vieja al hombro. Y sí, algunos eran así, pero la realidad es mucho más variada y mucho más interesante. En las partidas había de todo: campesinos, artesanos, estudiantes, contrabandistas, curas rurales, como el famoso cura Merino, terror de los franceses en Burgos y Soria, e incluso bandidos reciclados que de malas a primeras se pasaron de asaltar caminos a asaltar convoyes imperiales. Pero el grupo más numeroso no eran paisanos ni héroes románticos, eran soldados dispersos, hombres que habían quedado sueltos tras las derrotas como las de Uclés, las de Medellín, las de Ocaña, que preferían jugársela en el monte antes que volver a un ejército patriota desorganizado, sin pagas y sin comida. En resumen, los guerrilleros no eran un bloque homogéneo, sino que entre ellos había una mezcla explosiva de patriotismo, rabia acumulada, frustración, ambición y espíritu de supervivencia.
Ahora vamos con lo que más le olía a Napoleón, la logística, porque el ejército francés no vive del aire, ni de fanfarrias imperiales. Vive de mulas, convoyes, sacos de grano, caminos estrechos, y ahí es justo donde la guerrilla huele sangre. El ejemplo perfecto nos cuenta Antonio Carrasco, que está en la serranía de Ronda en 1810. Los franceses quieren tomar el fuerte de San Luis, en Marbella. El primero que lo intenta es el general Noirot, que ya convencido de que va a encontrar a 4 inválidos bostezando, y se encuentra con una guarnición bien mandada por Rafael Ceballos Escalera y apoyada por las partidas serranas. Noirot se va porque se da cuenta que aquello, sin artillería pesada, no cae. Su jefe manda a otro, el general Rey. Rey bloquea el fuerte y descubre lo mismo. Sin cañones, el sitio es imposible. Así que levanta el sitio y decide castigar la serranía en su retirada hacia Casares, Manilva, Gaucín y Ronda. Y aquí empieza la guerra que la guerrilla sí entiende. Serrano Valdenebro, el jefe de la guerrilla, da la orden clásica: evacuar a las mujeres y niños, esconder el grano, sacar el ganado y vaciar los pueblos. Y por supuesto, preparar las emboscadas. La columna de Rey avanza legua a legua a acosar desde las alturas. Cada vez que se acercan a los serranos disparan desde lejos, obligan a detenerse, a desplegar tiradores y a perder el tiempo, energía y moral. Cuando los voltillers suben la ladera, los paisanos ya han avanzado hacia la siguiente posición. Es como perseguir fantasmas armados. En Manilva la disciplina se va al garete. Los soldados se ponen a saquear casas y el grupo del 32º Regimiento sale persiguiendo a unos españoles que parecen huir. No están huyendo, los están llevando a una trampa montada por la gente de Casares, con Diego de Mena al mando y con la ayuda de las mujeres del pueblo que han atraído la columna francesa al sitio exacto. Resultaron 5 veteranos muertos y 1 rematado por los propios paisanos y 2 prisioneros en Algeciras. El mensaje para los franceses es: si te separas de tu columna en territorio partisano, ni aunque vengas de ganar en Prusia, te salvas. La columna sigue hacia Gaucín, cada vez más agotada, más nerviosa, más rota. Y cuando llegan a los desfiladeros del Genal y Benaldiz, aquello se convierte en una pesadilla. Alturas llenas de guerrillas de Benarrabá, Benalloura y Casares, partisanos armados esperando en la salida y Serrano Valdenebro presionando por detrás. Por un momento Rey está metido en una bolsa mortal. Disparos desde todas partes, bajas constantes, una columna francesa entera a punto de desaparecer. Se salvan de milagro por un sendero lateral, el Coto de Chavero, que les permite escapar hacia Ronda, dejando atrás munición, mulas y hasta las pagas del regimiento. Los serranos van persiguiendo a la columna hasta las propias murallas de Ronda, y si al final el ejército puede sobrevivir, pero hecho trizas. Los propios franceses decían que Rey habría subido a la sierra a aprender a morir. Y esto en pequeño es lo que hace la columna lo grande: destrozar poco a poco y de forma paulatina la retaguardia francesa. En la España de 1808 la Iglesia está en todas partes y el libro nos relata la relación de esta con la guerrilla. Decíamos, más de 100.000 eclesiásticos conforman la Iglesia en estos momentos, entre sacerdotes, curas, frailes y canónigos. En la práctica, de hecho, en algunas poblaciones, sobre todo en las más rurales y en las menores, quien manda es el cura. Y si bien el alto clero había sido colaboracionista de Napoleón acudiendo a Bayona, lo cierto es que a nivel peninsular y sobre todo a nivel general, desde las iglesias se pregona que esto no es solo una guerra nacional o una guerra por restaurar la legitimidad de Fernando VII, sino que esto es una guerra contra el perseguidor del Papa, contra los impíos revolucionarios. Esto es casi más
una cruzada. Si nos quedamos solo con las versiones más oficiales, con los partes de guerra o con los uniformes, parecería que la guerrilla habría sido un club exclusivo de tíos con trabuco, pero lo cierto es que las mujeres están en todas partes, y aunque los franceses en sus memorias hablen de ellas con esa mezcla del machismo de la época y de puro miedo, lo cierto es que podemos rescatar nombres muy importantes para nuestra propia supervivencia como país en este tipo de guerra de guerrillas. Justa Jiménez se gana un nombramiento como alférez por rescatar a su padre en plena acción. Francisca de Paula de la Puerta directamente intenta levantar su propia partida. Juana Ruiz o María Jesús de Zabaleta eran mujeres tan decididas, tan valientes y tan duras como sus propios compañeros de guerrilla. Y aunque hay ejemplos paradigmáticos como el de Agustina de Aragón, que es ampliamente reconocido y admirado por el público general, lo cierto es que en la mayoría de casos sobre ellas se guarda silencio, cuando jugaron un papel fundamental, dado que sin ellas la guerrilla se hubiera muerto de hambre, enfermedad, frío e incluso de falta de información sobre el enemigo. Y sí, yo creo, como me quejaba al principio, de que para los británicos o para toda la esfera angloparlante la caída de Napoleón no está causada por el desastre de España. De hecho, creo que ellos lo tratan siempre como un teatro secundario, o normalmente. Pero si nos miramos a nosotros mismos, a mí en la escuela no me enseñaron ni siquiera que los británicos habían llegado a combatir en la guerra de la independencia. Yo creo que nosotros nos contamos la historia y nos contamos sobre todo esta historia de resistencia popular, de guerrillas mal organizadas pero que iban socavando la resistencia francesa, pero al fin y al cabo quienes mandaron durante toda la campaña en España fue el ejército británico quien desarrolló ese papel activo, ese papel principal y protagonista. Así, yo creo que una de las partes más interesantes del libro también es ver esta relación entre la guerrilla y el ejército de Wellington y cómo tuvieron que coordinarse siendo tan diferentes. Wellington puede ser muy seco en sus memorias, pero en la práctica construye junto a su Estado Mayor una relación muy estrecha con los jefes guerrilleros y redes de espía patriotas. Les interesa sobre todo una cosa: correspondencia francesa interceptada, pliegos con órdenes, informes de situación, lista de tropa y planes de campaña. Tanto que llegan a pagar muy bien por cada correo capturado y por cada carta importante. A veces eso les enfrenta con las autoridades españolas. Al fin y al cabo, si un jefe guerrillero puede preferir entregar un paquete de documentos a un oficial inglés que le paga en metálico antes que a un general español que le da un gracias y ya. La cooperación va más allá del papel. En el fuerte de San Luis, cuando los franceses por fin consiguen llevar artillería de sitio en diciembre de 1810 y abren brechas en las murallas, la guarnición sabe que está perdida si se queda. Ceballos Escalera organiza entonces una evacuación nocturna por mar en lanchas hacia una fragata británica, 2 bergantines ingleses y un bergantín español que esperan frente a la costa. Los últimos hombres clavan los cañones, destruyen las reservas de boca y de guerra, embarcan y abandonan el fuerte. Cuando los franceses entran, solo encuentran ruinas y cadáveres. Los defensores se han ido vivos para seguir la guerra irregular en la sierra gracias a la coalición anglo-portuguesa. No hay una alianza formal entre las guerrillas y el ejército regular británico, pero ambos juegan al mismo juego. Las guerrillas cortan comunicaciones, fijan al enemigo y hostigan la retaguardia, mientras el ejército regular puede aprovechar en los huecos que quedan las posiciones francesas. Lo cierto es que Wellington hubiera estado medio ciego sin la colaboración de las guerrillas y sin duda se hubiera complicado muchísimo más la campaña española.
Vale, y ahora vamos a una parte que casi nadie suele tocar, pero que es un punto crucial que marca toda la guerra de la independencia, y es que ¿hasta qué punto te puedes considerar un buen patriota si para ganar una guerra terminas por saquear a tu propia población civil? Esas tensiones entre guerrilla y la población civil también se nos describen en el libro. Las guerrillas no eran ejércitos tradicionales y tal y como lo entendemos. Es más, podemos calificarlas como unas tribus armadas alrededor de un caudillo o de un jefe. Es por eso que sí, la disciplina existía, pero lo que realmente marcaba la diferencia era el prestigio, la legitimidad a través del carisma. Si el comandante perdía una batalla o una operación importante, podía verse solo de malas a primeras. Pero eran héroes, aventureros, malhechores, supervivientes, pues un poco de todo a la vez. Algunos habían entrado por propia convicción, por defender a su pueblo, por proteger a su familia, y otros veían en la guerrilla algo que el ejército regular español no daba, y menos en esta época. Además, también mayor libertad, mayor movilidad y la posibilidad de ascender si demostrabas valor. Bueno, ¿y qué cambia cuando lees Guerrilla de Antonio Carrasco? Lo cierto es que dejas de ver la Guerra de la Independencia como una sucesión de las batallas o eventos que ya nos han contado mil y una vez. También dejas de centrarte en la biografía concreta del personaje, del héroe mítico o del personaje histórico particular y concreto, sino que puedes analizar la Guerra de la Independencia como una red de resistencia mucho más global, mucho más sistemática de lo que nos podríamos llegar a pensar, o como un acontecimiento o como un sistema de guerra mucho más importante que 4 tíos pegando trabucazos en un monte. Fue un evento muchísimo más complejo que eso. Como hemos analizado, como hemos ido viendo, el libro analiza punto por punto la relación entre la guerrilla y los diversos actores que competían en la España ocupada y en la España en guerra. También la analiza la propia guerrilla de forma interna, es decir, qué actores y qué redes de supervivencia se tejían en torno a ella. Asimismo, el autor plantea una ucronía en la que nos cuenta qué hubiera pasado de no haber existido esta resistencia popular o nacional o patriótica, en cierto modo. También nos cuestionamos nuestro propio mito fundacional, y es que pensamos en ese héroe, en ese casi bandolero, digamos en cierto punto nacionalista, patriótico, que deja su pueblo para luchar contra el francés, y lo cierto es que, como hemos visto, también había relaciones tensas entre los propios guerrilleros y la propia población civil. Así pues, recomiendo este maravilloso libro de Antonio Carrasco, de la editorial Despertaferro. Está muy bien escrito, pero es algo denso para el público general, pero yo creo que es muy interesante. Así, recordad que este proyecto también tiene la colaboración con la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos. Espero que os haya gustado esta pequeña review, este nuevo formato en el que iremos analizando este libro y muchos otros libros, películas, juegos de mesa o demás ambientado en esta etapa de la historia. Así pues, a todos los amigos de la Revolución y el Imperio, no os olvidéis que nada se pierde mientras el valor permanezca. Dadle like, comentarnos debajo, seguidnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, adiós.